¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Recordad que este es el segundo canal de Juan Francisco Calero, donde hablamos de cualquier tema menos automóviles. Suscríbete si no lo has hecho ya para hacer con nosotros travesías en las que en este mundo y esta realidad apasionante en la que vivimos podamos compartir conocimiento nuevo. Y hoy ponemos rumbo hacia el norte, hacia los países nórdicos, que siempre están en boga y en boca de todos. Es como una especie de moda que ya dura muchos años, en la que se suelen poner como ejemplos de lo que debería de ser la sociedad, nuestra sociedad. Y precisamente por eso me parecía interesante hacer un vídeo en el que poner en valor también y hacer una contraposición a las cosas que tienen los países nórdicos, que no son ciertas, que no son reales y en cierta medida también que falsean la realidad respecto a lo que ocurre allá y lo que ocurre acá, en estas latitudes desde las que os hablo, desde España. Y es que esa especie de indulgencia, podríamos decir incluso babosa o molesta, que hay a la hora de ponerse siempre un país nórdico en la boca, como si allí todo fuera maravilloso y del color de rosa, debería de terminar. Pero más bien, el ejercicio de este vídeo no es un ejercicio ni de odio ni de crítica irracional a lo que son los países nórdicos y la filosofía que emanan y lo que hacen, sino ponderar y poner en valor las cosas para que no nos cuelen mensajes y no nos cuelen historias que realmente no son reales. Porque los países nórdicos también tienen sus propios problemas y algunos bastante severos a pesar de lo que nos pueda parecer aquí. Y a la hora de valorar y de valorarnos, el asunto de la autoestima creo que es bastante importante, en tanto si algo falta desde luego aquí es autoestima a la hora de confrontarnos a otros países supuestamente más avanzados. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, este va a ser un viaje en el que vamos a acabar hablando de la felicidad, porque una de las cosas que más se proclama, y en las estadísticas y estos estudios estúpidos, porque ya me dirás tú de qué manera se puede medir la felicidad de un país, siempre los países nórdicos están en primera posición a nivel de lo que es los países más felices del mundo. Sin embargo, si cogemos los papeles y nos ponemos a mirar las estadísticas, hay muchas cosas que quizá no tenemos en cuenta o que no sabemos sobre cómo funcionan las cosas en esos países. Países que, digo, son admirables y son modélicos, subrayo. Seguro que alguien va a ir a los comentarios, no tienen ni idea, no, allí se vive mucho mejor, ya me gustaría a mí, los del McDonald's ganan 3.000 euros al mes. Sí, vale, muy bien. Estoy diciendo que estos países tienen muchas cosas modélicas, apasionantes y que deberíamos de copiar. Efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Sobre todo, y teniendo en cuenta, y esto es lo más interesante de los países nórdicos, que hace 120, 140, 150 años, algunos de ellos eran especialmente pobres, como por ejemplo Noruega, país que tuvo migraciones gigantescas fuera, especialmente a los Estados Unidos, porque literalmente se morían de hambre allí, lo único que había era 4 pescadores buscando salmón y de ahí pasaron a ser el país o uno de los países con mayor bienestar del mundo por 2 motivos principales. Uno, que es un motivo totalmente incontrolado y que no tiene nada que ver con ellos, que es el descubrimiento del petróleo, y 2, la buena gestión de los recursos económicos provocados por esos yacimientos petrolíferos, en un país, por cierto, que no nos olvidemos, y aquí empezamos ya con las diferencias, que tiene poco más de 5 millones de habitantes, o lo que es lo mismo el área metropolitana de Barcelona o de Madrid. Y aquí está la primera farsa o el primer sesgo de confirmación de compararnos con los países nórdicos. Son países muy poco habitados. El país nórdico más grande, con mayor número de población, es Suecia, y no llega de lejos ni a los 20 millones de habitantes. Y hay países como Islandia que tienen la misma población que Hospitalet de Llobregat o que Getafe, un poco más de 300.000 habitantes. Entonces, para empezar a hacer comparativas con países que tienen tan poquísima población es complicado, porque aquí tenemos muchísima más capacidad de producir, pero también muchísima más necesidad de repartir en desigualdad, en tanto en cuanto el territorio es mucho más grande y también la población mucho más numerosa. Pero precisamente, y volviendo a esa reflexión, los países nórdicos, si por algo han sido modelo, aunque muchos lo ponen como ejemplo también de países socialistas que funcionan muy bien un poco para defender que ese tipo de socialismo es posible, son países que han crecido grandemente económicamente por una libertad de mercado tremenda, y esa riqueza luego han sabido repartirla bien. Es decir, una cosa es consecuencia de la otra. Primero se ha generado la riqueza y luego han sido muy cuidadosos a la hora de repartirlos, y eso han creado sociedades que son pioneras en lo que se refiere al igualitarismo, en lo que se refiere a la conciencia social de medio ambiente, de que los impuestos son importantes y que se tienen que repartir, y han conseguido la cuadratura del círculo, aunque haciendo una fotografía grande, porque luego hay muchas particularidades en el sentido de que todo el mundo aporta al sistema mucho dinero porque el sistema se lo devuelve. Bien, esas burbujas
que son burbujas. Es muchísimo más fácil que seas emigrante en otros muchos países que en los países nórdicos. Los europeos, por decirlo de alguna manera, somos bienvenidos entre comillas, pero como inmigrantes no. Y de hecho ese es uno de los grandes problemas que tienen estos países nórdicos, que han atraído inmigración de otros lugares que no son los nuestros por el choque cultural tan grande que ha habido a la hora de acogerlos, como os voy a contar a continuación. Pero resulta muy llamativo que se pongan como ejemplo estos países, porque cuando te vas a mirar las estadísticas frías, y aquí ya no son opiniones de una persona mía, tuya o quien sea, cuando te pones a mirar las estadísticas te encuentras, por ejemplo, que en los países nórdicos la tasa de homicidios por habitante es mucho más grande que la tasa de homicidios de nuestro país. Hay muchos más asesinatos, con especial mención para Finlandia, un país que es uno de los que más armado per cápita está del mundo, al igual, por ejemplo, como un país que nunca lo dirías por eso de su neutralidad, como Suiza, aunque aquí no estamos metiendo a Suiza en este paquete. Así que, ¿qué está pasando en estos países tan felices para que haya muchos más asesinatos que aquí? ¿Qué está pasando en estos países para que haya muchísimas más enfermedades mentales y estén a la cabeza de Europa también en lo que se refiere al consumo de ansiolíticos? Es muy contradictorio que un país se considere el país más feliz del mundo y al mismo tiempo se atiborre de pastillas para los nervios. Bueno, pues si miras las estadísticas, efectivamente esto es así, como también es así que la tasa de suicidios en los países nórdicos es muy superior a la tasa de suicidios en un país como el nuestro, tema, por cierto, tabú de los suicidios, que habrá que tratar en algún momento y que parece que afortunadamente se ha abierto el melón para que podamos empezar a hablar de este tema sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de tabú, como digo, porque hoy en día el suicidio es una lacra social, es un problema y la principal causa de muerte por ciento entre las personas jóvenes. Así que esto de la felicidad extrema y ansiolíticos, homicidios, tasa de suicidios, por supuesto que hay países que están peor, pero estamos hablando de los países que se ponen como el modelo de los países en los que mejor se vive del mundo, o países como Finlandia, en los que el alcoholismo es un problema nacional, al igual que la violencia, como digo, comparado con países como el nuestro, que en ese aspecto son un oasis, llama mucho la atención que se considere así cuando las cifras reales no hablan precisamente de eso. Pero hablando también de la imagen de los países nórdicos, de países que son extremadamente civilizados y extremadamente bondadosos, por decirlo de alguna manera, con el mundo y con el medio ambiente, es muy curioso como precisamente Noruega se pone como el ejemplo hoy en día principal. Antes era Suecia respecto al tema del medio ambiente y el cuidado del medio ambiente, cuando toda la riqueza que tiene Noruega viene principalmente y básicamente del asunto del petróleo, que venden más a otros países para luego ellos poder comprar coches eléctricos y poder electrificar, por ejemplo, su red de automóviles, ¿no? Algo de lo que no se habla mucho. O el hecho, por ejemplo, de que sean líderes en la utilización de energía hidroeléctrica, que es energía renovable, porque tienen el agua por castigo. O sea, no es tan sencillo utilizar tanta agua en España, en Francia o en Italia como Noruega, y ya se ha visto precisamente que estos sistemas tampoco son especialmente resilientes. O sea, una pequeña sequía en un país como Noruega provoca un problema energético de primera magnitud, precisamente por la grandísima dependencia que tienen del asunto energético. Y luego están cosas que no se suelen comunicar o contar tampoco en los medios de comunicación. Estas burbujas en las que viven no son tan amigables con el exterior. En España tenemos un caso muy importante, que es el asunto de la mina de Aznalcóllar. La rotura de la presa de la mina de Aznalcóllar, que fue un desastre absoluto ecológico en uno de los parques ecológicos más importantes y preciados que hay en este país, como es Doñana, y tenéis que saber que 20 años más tarde aquello sigue sin resolverse desde el punto de vista judicial, y los que contaminaron, en este caso la empresa Boliden sueca, la empresa Boliden no ha pagado todavía 22 años después de aquella tragedia, porque entre otras cosas lo que hizo Boliden con una estrategia legal que se suele utilizar en estos casos es cerrar la empresa en España y largarse del país sin intentar cobrar las cuentas y pagar por el desastre que han provocado aquí estas empresas de países que luego son tan ecológicos. Lo de Boliden no es ya una casualidad, porque si lo del desastre de Doñana es un desastre ecológico de primera magnitud, ¿qué decir del desastre de Arica en Chile, también provocado por la empresa Boliden? ¿Sabías que una empresa como Boliden llevó nada menos que 20.000 toneladas de residuos altísimamente contaminantes como plomo, arsénico y mercurio a una zona desértica en la costa chilena Arica
en la que luego, por una cuestión de absoluta negligencia, comenzaron a levantarse campamentos poblacionales y hay un problema gravísimo de cáncer. Y recientemente las autoridades suecas han decidido que la empresa no es responsable de lo que ocurrió, han denegado la ayuda a esa población de Chile. Bien, pues es una cosa muy poco conocida, como también el hecho de que algunos de estos países, como Dinamarca, por ejemplo, que viven básicamente fuera de lo que es las ciudades más cosmopolitas, como Copenhague, de granjas de explotaciones porcinas tremendamente contaminantes, un país que está al límite siempre por niveles de endeudamiento muy altos, así como por la polución que generan todas estas granjas, un país que tiene mucho camino todavía por recorrer en lo que se refiere a hacerse verde en el asunto de la energía, y un país, en definitiva, como ocurre con Suecia, bueno, pues que cada vez se están convirtiendo en países más y más cerrados y países cada vez un poquito más autoritarios a medida que las cosas se van torciendo. Y hablando de torcerse, ¿qué decir, por ejemplo, de Suecia y las no-go zones que tienen en ese país, los barrios en los que literalmente la policía no puede entrar, especialmente en la ciudad sureña de Malmö, que está pues en la frontera con Dinamarca y en la que hay verdaderos problemas de crimen organizado, así como en otros puntos del sur, especialmente del país, pero en todo el país, en la que se han creado guetos cerrados, al igual que ocurre en las regiones periféricas de París, y que desgraciadamente están empezando a suceder también y van a suceder si nadie lo remedia en España, especialmente en zonas como el área metropolitana de la ciudad de Barcelona. Pero bueno, todo esto son problemas y son ejemplos de problemas que tienen estos países que poco a poco, a medida que estas cosas están pasando, como digo, van hacia una deriva cada vez más autoritaria, en la que uno de los últimos escándalos fue igualmente el asunto del Barnevernet, ese famoso organismo noruego que se supone que trata y que cuida de la integridad infantil, del bienestar infantil, y que provocó que hace ya unos cuantos años se creara un documental que la BBC dio pábulo, y en la BBC fue la que encendió la llama, sobre cómo el Estado noruego se lleva directamente, algunos hablan de que secuestran a los niños, cuando una familia se considera que no está cuidándolos ni educándolos bien. Esto implica, por ejemplo, que en ese país hay tolerancia cero con que un padre le pueda poner a una madre la mano encima en un momento de enfado, en un momento de castigo al niño, o que se le grite incluso. Si alguien se entera y te denuncia, esto está más que documentado y explicado, y especialmente le ha ocurrido a familias inmigrantes que tienen otro tipo de estándares a la hora de educar a los niños, han venido los servicios sociales y directamente se les han llevado a los niños. Esto sucede también en estos países nórdicos que son tan ejemplares, pero en los que nacen bueno, pues personajes absolutamente infames como Breivik, Noruega, que provocó la masacre en la isla de Utoya. Y todo esto os lo cuento porque al final estamos hablando de que los países nórdicos siempre aparecen en los rankings en la primera posición como los países más felices del mundo. Y lo que yo os quería contar como conclusión, como cierre de todo esto, es que estos países transmiten esa sensación de imagen como una parte pura de su cultura. Son países tremendamente estoicos, tremendamente, podríamos decir, inexpresivos en lo que se refiere a todo lo que te trae encima la vida, muy pragmáticos. Y el hecho de decir que tu país te trata mal o que no eres feliz en un país que supuestamente te da tanto, cosa que es cierta, está muy mal visto o está mal visto socialmente. Es decir, que ser feliz en ese país no es una cuestión espontánea y natural, sino que es una obligación. Para ser feliz no deberías de tener todos estos parámetros, como te estoy contando, por debajo de los que tenemos en España, país, por cierto, donde seguramente tenemos una tasa de declaración de infelicidad mucho más grande y alta que otros países con los que nos comparamos, precisamente porque nuestra cultura latina es una cultura exagerada y, como diría Unamuno, nos gusta vivir la vida de una manera trágica, nos gusta quejarnos por todo, despotricar por todo y estar constantemente en un estado, pues eso, de lamento, y además somos muy expresivos en el lamento. O sea, en estos países de cultura nórdica y anglosajona, directamente por la educación que han recibido y especialmente emociones negativas, está muy mal visto socialmente. No tenéis nada más que comparar, te vas a los dos extremos, un funeral donde haya habido una desgracia en Inglaterra o en un país nórdico, un funeral donde haya habido una desgracia en un país latino o en un país musulmán, por decirlo de alguna manera. No son dos formas mejores y peores de vivir la realidad, son dos formas y otras filosofías distintas, y lo más importante y fundamental de todo, hablando de felicidad, es que está más que demostrado científicamente que el factor más importante para que una persona sea feliz no es la riqueza, no es tener mucho dinero, no es tener muchas posesiones, es cómo de sana y cómo de potente es su red social. Está demostrado por estudios científicos, y hay una charla TED que os voy a recomendar a continuación,
a ver qué canal te recomienda vídeos ajenos, pero yo creo que merece la pena. Hay una charla TED maravillosa de un tal Robert Waldinger, que es el director del estudio más largo que se ha hecho en la historia de la humanidad sobre el bienestar y la felicidad de las personas. Un estudio que continúa hoy en día después de 75 años de trabajo. Por él ha pasado la vida de más de 700 personas y este estudio básicamente lo que busca es, a lo largo de la vida de una persona, cuáles son los altos, los bajos, los momentos buenos, malos y cómo se va comparando con el resto de sujetos que están estudiando. Como digo, es un estudio que lleva ya 75 años de duración y continúa. Las personas que se estudian mueren, los directores del estudio también, y se va renovando para que este estudio siga tomando datos y siga creciendo. Una idea maravillosa. Bueno, pues los responsables de este estudio concluyen, y ahora Waldinger te lo va a decir de una manera mucho mejor que yo, que lo más importante para que un ser humano sea feliz es tener una muy buena red social, poder estar bien conectado y comunicado y tener personas que te den tranquilidad y confianza. Y en eso los países latinos, y específicamente España, somos líderes a nivel mundial, somos los países más solidarios con diferencia, somos los países en los que más fácil es hacer amigos, más fácil es tener personas cerca, y está demostrado científicamente que las personas que viven así viven mucho más y mejor, sin enfermedades mentales, por cierto, que las personas que no viven así, en países en este caso aislados, sin sol y con un clima muy extremo, que es en parte lo que les ha provocado vivir en esta burbuja en la que están cerradas. Y el gran mal del siglo XXI, el mal más grande tanto a nivel mental, físico, como a nivel personal, es el aislamiento. Los países nórdicos son líderes también en el número de personas mayores que viven solas, y eso está directamente e íntimamente relacionado con el asunto de la soledad y los problemas mentales que hay en todo el mundo, en Occidente, también en nuestro país, pero especialmente en estos países que van bastantes pasos por delante del nuestro en lo que se refiere a sociedades separadas en las que los individuos viven de una manera completamente aislada. Así que ya lo sabéis, la verdadera felicidad es tener una buena red social. Lo demás son historias que básicamente lo que hacen es autoagredirnos y criticarnos cuando vivimos en un país con un clima envidiado por todo el mundo, con una alimentación que es la mejor del planeta y con una de las mejores redes sociales. Si fuéramos más conscientes de ello y cada uno intentara poner un granito de arena en lo que se refiere a la comunidad, simplemente no hace falta hacer grandes gestas, simplemente sumar en lugar de restar, probablemente nosotros mismos tendríamos una mejor imagen y también las cosas irían mucho mejor en lo que se refiere a la economía y otras muchas cosas. Pero eso ya se lo vamos a dejar a los que saben o a los que dicen que saben, y con esto creo que hemos hecho una fotografía también apropiada de lo que son los países nórdicos y especialmente por qué están considerados los más felices del mundo, cuando eso ni de lejos es así, es una convención. Y ahora os dejo con la charla TED. Muchas gracias, queridos amigos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.